¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas historias de criminales nos fascinan tanto? ¿Qué tienen en común Jesse James Billy, The Kid o Al Capone? Todos fueron figuras temidas, pero hoy sus leyendas son casi románticas. Sin embargo, ninguna pareja de forajidos ha capturado la imaginación del mundo como Bonnie y Clyde. Su historia es una mezcla de amor apasionado, rebelión contra el sistema y un rastro de violencia que dejó una marca imborrable en la historia de Estados Unidos. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Eran los amantes rebeldes que la cultura popular nos ha vendido? ¿O simplemente dos asesinos despiadados? Hoy vamos a separar el mito de la realidad y a sumergirnos en la turbulenta vida de Bonnie y Clyde. Para entender su historia, tenemos que viajar a la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. A principios de los años 30, el país estaba sumido en una crisis económica devastadora. El desempleo era masivo, la pobreza extrema y la gente sentía que el sistema les había fallado. En este caldo de cultivo, de desesperación y descontento, surgieron figuras que desafiaban a la autoridad. Para muchos, los ladrones de bancos no eran solo criminales, sino una especie de héroes populares que se enfrentaban a las mismas instituciones que habían arruinado sus vidas. En este contexto, conocemos a nuestros protagonistas. Bonnie Elizabeth Parker nació en Texas en 1910. Era una chica inteligente, soñaba con ser actriz o poeta y destacaba en la escuela, pero su vida dio un giro cuando su padre murió y su familia se mudó a un barrio pobre de Dallas. A los 16 años, abandonó la escuela para casarse, pero su matrimonio fue un desastre y su marido acabó en la cárcel. Bonnie se quedó sola, trabajando como camarera, sintiendo que sus sueños se desvanecían. Por otro lado, Clyde Chestnut Barrow, también de Texas, nacido en 1909, venía de una familia de agricultores pobres. Desde joven, su vida estuvo marcada por la delincuencia. Empezó con pequeños robos y rápidamente escaló a delitos más graves, como el robo de coches. Para Clyde, el crimen no era solo una forma de sobrevivir, era una vía de escape, una forma de rebelarse contra la pobreza que lo rodeaba. Su paso por la cárcel lo endureció aún más, transformándolo en un hombre decidido a no volver a ser capturado. El destino los unió en enero de 1930. Se dice que se conocieron en casa de un amigo en común, y la atracción fue instantánea. Bonnie, con su espíritu soñador y rebelde, vio en Clyde la emoción y la aventura que anhelaba. Clyde, a su vez, encontró en Bonnie una compañera leal, alguien que no lo juzgaba por su pasado y que estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Poco después de conocerse, Clyde fue arrestado de nuevo, pero esta vez algo había cambiado. Bonnie, locamente enamorada, le pasó a escondidas un arma en la cárcel, ayudándolo a escapar. Aunque lo capturaron de nuevo, este acto selló su pacto. A partir de ese momento, sus vidas estarían unidas para siempre. Cuando Clyde fue liberado en 1932, la pareja comenzó su legendaria ola de crímenes. Junto con varios miembros de lo que se conoció como la Banda Barrow, recorrieron el centro de Estados Unidos, robando bancos, gasolineras y pequeñas tiendas. Su método era simple, legal, rápido: tomar el dinero y huir a toda velocidad por las carreteras secundarias, cruzando las fronteras estatales para evadir a la policía local, que en esa época tenía una jurisdicción muy limitada. Esto los hacía increíblemente difíciles de atrapar. Pero no nos engañemos, no eran unos Robin Hood modernos. Aunque principalmente robaban bancos, no repartían el dinero entre los pobres. Sus botines solían ser pequeños, y el dinero lo usaban para seguir huyendo. Y lo más importante en su carrera criminal fue extremadamente violenta. Se estima que la banda fue responsable de la muerte de al menos 9 policías y varios civiles. Clyde no dudaba en disparar para abrirse paso, y aunque se debate el papel exacto de Bonnie en los tiroteos, ella era una cómplice activa y leal, siempre a su lado. Entonces, si eran tan peligrosos, ¿por qué se convirtieron en leyendas? Aquí es donde entra el poder de la imagen y los medios de comunicación. A diferencia de otros criminales, Bonnie y Clyde parecían disfrutar de su fama. Durante una redada policial en uno de sus escondites, la policía encontró un rollo de película sin revelar. Las fotos
eran oro puro para la prensa. En ellas se veía a la pareja posando con armas, fumando puros, besándose y actuando como estrellas de cine. Bonnie con su boina y su pose desafiante, y Clyde con su aire de chico malo, se convirtieron en íconos de la rebelión. Estas imágenes, publicadas en periódicos de todo el país, crearon una narrativa. Ya no eran solo delincuentes, eran jóvenes, atractivos y estaban enamorados. Vivían según sus propias reglas, desafiando a un sistema que muchos consideraban corrupto. Además, Bonnie era poeta. Sus poemas, como The Story of Bonnie and Clyde, humanizaban su historia, presentándolos como almas perdidas y predestinadas a un final trágico. La gente, cansada de la miseria de la Gran Depresión, se sintió fascinada por esta pareja que vivía una vida de película, aunque fuera una película violenta y corta. Pero la vida en la carretera no era tan glamurosa como parecía en las fotos. Vivían en constante paranoia, durmiendo en el coche, comiendo enlatados fríos y siempre mirando por encima del hombro. Resultaron heridos en varios tiroteos. En un accidente de coche, Bonnie sufrió quemaduras graves en una pierna que la dejaron con una cojera permanente. Lejos de la imagen romántica, su día a día era una lucha brutal por la supervivencia. A medida que la violencia de la banda aumentaba, la opinión pública comenzó a cambiar. El asesinato de varios policías erosionó su imagen de rebeldes simpáticos. Las autoridades, humilladas por su incapacidad para capturarlos, intensificaron la persecución. El FBI se involucró y un experimentado ranger de Texas, Frank Hammer, fue contratado específicamente para acabar con ellos. Hammer, un hombre de la vieja escuela, no se dejó engañar por la leyenda. Estudió sus movimientos, sus hábitos y, sobre todo, su dependencia de la familia. Sabía que tarde o temprano intentarían contactar con sus seres queridos. Y así fue. El 23 de mayo de 1934, Hammer y su equipo de policías les tendieron una emboscada en una carretera rural de Luisiana. Sabían que la pareja pasaría por allí para visitar a la familia de uno de los miembros de su banda. Cuando el Ford 58 de Bonnie y Clyde se acercó, los oficiales abrieron fuego sin previo aviso. No hubo advertencia, no hubo oportunidad de rendirse. Dispararon más de 130 balas sobre el coche. Bonnie y Clyde murieron al instante, acribillados. Ella tenía 23 años. El 25, en el coche encontraron un arsenal de armas, matrículas robadas y un saxofón que Clyde nunca aprendió a tocar. La muerte de Bonnie y Clyde fue tan sensacionalista como su vida. Miles de personas acudieron a ver sus cuerpos y el coche lleno de agujeros de bala. Se convirtieron en un espectáculo macabro. A pesar de su deseo de ser enterrados juntos, sus familias se negaron. Fueron sepultados en cementerios separados en Dallas. El epitafio de Bonnie, elegido por su madre, dice así: como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo se ilumina por las vidas de personas como tú. La historia de Bonnie y Clyde no terminó con su muerte. Su leyenda no ha hecho más que crecer. Películas, canciones y libros han contado su historia, a menudo romantizando su amor y su rebelión, y dejando en un segundo plano la violencia y el sufrimiento que causaron. La película de 1967, Bonnie and Clyde, con Warren Beatty y Faye Dunaway, fue un hito cultural que los consolidó como íconos de la contracultura de los años 60. Al final, ¿qué nos queda de ellos? ¿Fueron héroes o villanos? La respuesta, como casi siempre, es compleja. Fueron productos de su tiempo, jóvenes desesperados que tomaron un camino de violencia del que no pudieron escapar. Pero también fueron maestros involuntarios de la autopromoción, creando una imagen que ha perdurado casi un siglo. Su historia nos obliga a reflexionar sobre nuestra fascinación por los forajidos y sobre cómo la cultura popular puede transformar a asesinos en leyendas románticas. Nos recuerda que detrás de cada mito, por muy atractivo que sea, siempre hay una realidad mucho más oscura y a menudo trágica. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las leyendas criminales más famosas de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.